Dios les bendiga. Es un placer estar de nuevo con ustedes para que en esta mañana el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de la palabra. Hemos venido tratando el tema de los pasos del santuario y podemos nosotros a través del santuario comprender más plenamente las palabras de nuestro Salvador cuando en el libro de San Juan, al despedirse de los discípulos, en el capítulo 14, el versículo 1 al 3, el Salvador expresa que se va a preparar un lugar para nosotros. Y cuando Él se vaya y prepare el lugar, vendrá por nosotros. Pero dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si nosotros analizamos la estructura del santuario, en la estructura del santuario, nosotros podemos encontrar fácilmente el camino a la casa del Padre. ¿Dónde está el Padre? En este momento, ¿dónde está el Padre? En el lugar santísimo, ¿cierto? Cuando Cristo vino a este mundo, si nos ubicamos en la estructura del santuario, ¿a qué lugar vino Cristo? ¿A dónde llegó Cristo para redimirnos? ¿A qué lugar entró Cristo? ¿Llegó al atrio? ¿Llegó al santo? ¿Al santísimo? Campamento, ¿Dónde? el campamento. Al Este campamento, campamento. exactamente. Es decir, que el mundo representa al campamento. Es decir, cuando leemos de tal manera amó Dios al mundo, Cristo vino a este mundo, al campamento. Nosotros por lo general decimos que el santuario consta de tres partes y realmente consta de 4 partes. ¿Por qué? Porque lo primero que el individuo, el pecador, debe hacer es reconocer que está en pecado y está lejos de Dios. ¿Dónde está el pecador? Está en el campamento, está en el mundo, está lejos de Dios, fuera de la presencia de Dios. Y es donde toma, digamos, las palabras escritas por inspiración del Espíritu Santo del apóstol Pablo, toma un sentido bastante preponderante para nosotros en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31, donde nos dice la palabra del Señor. De Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús. ¿De quién? Del Padre, de Dios. Viene, proviene, que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cuando estamos lejos de Dios, perdidos en el mundo, fuera, en el campamento, sin entrar al pacto con Dios. Casualmente la mayoría de cristianos creen y dicen, no, es que yo no soy judío, yo soy gentil. Tal vez no entendemos lo que esto significa, porque el Señor eh, eh, no hace pacto sino con su pueblo. Yo era gentil cuando no había hecho pacto con Dios, cuando estoy lejos de la salvación, cuando no he entrado al plan de salvación, soy un gentil. Gentil significa fuera del pacto, el que está fuera del pacto. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, entramos a ese pacto. Entonces, aquí en el mundo, nosotros estamos perdidos. Pero el Señor nos da a través de lo que Cristo, de la obra de Cristo, nos da
sabiduría. ¿Se necesita sabiduría para entender que estoy perdido? Claro que sí. El mundo no entiende que está perdido, cree que está bien. Por eso cuando se le habla del plan de salvación dice, ¿y de qué me va a salvar el Señor? Solamente Dios da sabiduría a aquel que se coloca en consonancia, aquel que inclina su oído para escuchar la voz de Dios. Da sabiduría para entender, estoy perdido. El Espíritu Santo toca el corazón, porque esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Mire, pecado en el mundo, estoy perdido. Justicia, lo que Cristo hizo aquí en la cruz del Calvario, representado en el mueble del altar del sacrificio, para poder entrar a juicio. Porque si no se entra a juicio, no hay salvación. El capítulo primero de Corintios, versículo 30 dice, de Cristo, quien nos fue hecho por Dios sabiduría. Pues el Señor nos toca con su Espíritu Santo para, con su sabiduría, entender que estoy perdido. Luego me dice, justificación. ¿Dónde somos justificados? Ah, aquí en el altar del sacrificio, símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Santificación. Después de que yo recibo la justicia de Cristo, se me adjudica por la fe los méritos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entrego mi vida a Jesús, hago pacto con Él mediante el bautismo, ahora entro en una vida de santificación. ¿Dónde soy santificado? Obviamente el nombre mismo lo dice, en el lugar santo, por la obra del Espíritu Santo. Cristo desde el cielo hizo su obra y hace su obra de mediación por nosotros. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo conduce nuestras vidas para que ahora vivamos en una vida de apartado, de especial comunión con Dios, de santificación. Y dice luego, y redención. ¿Dónde somos redimidos? ¿Dónde somos limpiados? ¿Dónde somos emblanquecidos y purificados? En la sangre del Cordero. Ah, en la obra que Cristo realiza en el lugar santísimo, en el Yom Kippur. Yom Kippur, la purificación, la expiación final. Y termina diciendo para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Después de la limpieza, de la purificación, de la expiación, entonces vendrá nuestra glorificación final. Estaremos listos para entrar al, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Y hemos venido hablando entonces de que estas fiestas que el Señor estableció para que el pueblo de Israel celebrara, no eran las fiestas de Israel, como muchos dicen, las fiestas de los judíos. No, ellos lo celebraban, pero era por orden del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de que a través de estas fiestas, de estas convocatorias, el pueblo entendiera los pasos de la salvación. Y es más, estos pasos fueron representados a través de los muebles del santuario, que en cada mueble y cada fiesta era una profecía que tenía un cumplimiento profético perfecto en el tiempo. Debía cumplir con todas las condiciones. Y por eso vimos ayer que la primera fiesta era la fiesta de la Pascua, en hebreo Pesá. Y esa estaba representada por el altar del sacrificio. El día que se celebraba esa fiesta, según la orden específica de nuestro Señor, era en Aviv o Nisan, el día 14, que a su vez esta festividad recordaba
cómo el Señor había liberado a Israel con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto. Por eso el Cordero Pascual debía ser comido en cada casa con hierbas amargas y con panes sin levadura, símbolo de la amargura que ellos habían tenido, pero también de la felicidad que habían sentido al ser liberados. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Ah, pues que también es un símbolo de la libertad que tenemos en Cristo. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, ofreció su sangre redentora para sacarnos, para comprarnos, para arrancarnos de las garras del enemigo, de la esclavitud del pecado. Tiene una connotación allá, acá y por la eternidad tendrá una significancia para nosotros. De hecho, debemos entender y debemos recordar que la obra de la salvación, la obra de la cruz, será la historia, o será, perdón, será el estudio por las edades sin fin de los redimidos. Es decir, estaremos entendiendo a nivel macro, toda esta obra redentora que hoy día nosotros medio podemos vislumbrar, porque nosotros no la entendemos a plenitud. El Señor nos ha dado, el Dios del cielo nos ha dado simplemente los vestigios del que nosotros podemos medianamente entender en nuestra comprensión humana. Entonces, este mueble que era el primer mueble en el atrio, representaba la muerte del Cordero, Cristo Jesús, porque sin sangre no hay redención. Y esta festividad, la orden del Señor fue que se realizara el 14 de Aviv o de Nisan. Y vimos ayer cómo el día 14 del primer mes de Nisan, exactamente Cristo fue ofrecido. Y tal como el Cordero era apartado 4 días antes, el día 10, también Cristo fue apartado para ser sacrificado. Bueno, los judíos no dijeron vamos a apartarlo para sacrificarlo, sino lo separaron, lo aislaron para asesinarlo. Pero todos sabemos que Dios tenía un plan, o ese plan no puede ser truncado, no puede ser cortado, sino que a pesar de las circunstancias, Dios cumple con su propósito para con nosotros. Y entonces, luego venía el día 15 venía la siguiente fiesta, la festividad conocida como la fiesta de los panes sin levadura o los panes ácimos. Y esta fiesta de los panes ácimos duraba 7 días, 7 días. Hemos tratado de entender el por qué aquí en el atrio no hay un mueble fijo, no hay un mueble fijo. Se ha concluido que esta festividad en la cual se comían los panes tenía que servirse en algo o sobre algo. Y es lógico que el pan se sirve en una mesa, ¿cierto? Se ha concluido, según algunos análisis, que había un mueble, una mesita provisional en la cual se colocaba cada año, simplemente, ahí para hacer este evento. Pero realmente aunque no había algo físico, esta fiesta estaba representando algo importante para nosotros los cristianos y es de vital importancia y de trascendencia para nosotros. La fiesta de los panes sin levadura empezaba en el 15º día del mes de Aviv o Nisan. Seguía
7 días. Es decir, durante 7 días se comían panes sin levadura. Recordemos que cuando Israel sale de Egipto, comienza a consumir los panes sin levadura hasta el día en el cual pasan el Mar Rojo y, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, ese símbolo de bautizarse. Hasta ese día fueron consumidos los panes sin levadura, símbolo de que dejaban atrás el pecado, de que dejaban atrás la idolatría, de que dejaban atrás todo lo malo. Pero tristemente, vemos que ese simbolismo no se entendió en la práctica. El pan sin levadura era comido con el Cordero de Pascua inicialmente, pero la fiesta de los panes sin levadura seguía a la Pascua, es decir, era el día siguiente. Aunque se comía panes sin levadura el día de la Pascua, realmente los panes sin levadura seguían en el día siguiente, hasta 7 días después. Aunque a veces el término fiesta de los panes sin levadura también incluía la Pascua, que a veces uno encuentra que la fiesta o la convocatoria de los panes sin levadura. Y esta incluye la Pascua, los panes sin levadura, y también incluía o incluye las primicias, las gavillas mecidas. Muchas ofrendas eran ofrecidas durante esos 7 días que se comía panes sin levadura. También se ofrecían ofrendas especiales al Señor, incluyendo 7 corderos, los sacrificios. Hay algo muy importante en esta festividad, es que el primer día, cuando se iniciaba la fiesta, era un día de santa convocatoria, o un sábado tenido, perdón, o un día tenido como sábado, y terminaba como sábado. Era un día en la semana, pero era observado como los sábados semanales. No había en él ningún trabajo, no había ninguna cosa secular, porque era un día de santa convocatoria. Pero, aunque empezaba con un sábado ceremonial y terminaba con un sábado ceremonial, el más importante de estos 2 sábados era el primero, el primer sábado, es decir, cuando se iniciaba era el día más importante. Todos los sistemas de la economía judía eran una profecía condensada del Evangelio. Es decir, en el sistema de sacrificios, en el sistema de las convocatorias, de las fiestas, estaba también representada la economía del judaísmo. ¿Por qué? Porque la primera fiesta tenía que ver con la cosecha de los granos del trigo. También incluía las cosechas de los frutos de las uvas y todo lo demás de las olivas. Todo estaba ahí, condensado, estaba mezclado para que el pueblo entendiera cómo Dios bendecía abundante y generosamente a su pueblo. Y cada servicio ordenado por Dios en la economía judía era bien sea una sombra del servicio de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial o del servicio ordenado a la congregación terrenal para quien él oficiaba en el cielo. Por lo tanto, había un significado especial, agregando al hecho que durante siglos el día siguiente a la Pascua era guardado como un sábado. Es decir, el día 15 era un día solemne a Jehová. En el capítulo anterior analizamos cómo no fue por casualidad que el año en que nuestro Salvador Cristo Jesús fue crucificado en la Pascua se produjo en viernes, el sexto día de la semana. Y tampoco fue casualidad, porque estaba establecido proféticamente así, que el sábado ceremonial
del 15º día, el de Aviv, o sea, el 15 de Nisan o de Aviv, llegó también el día del Señor, el sábado. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento profético perfecto de esta ceremonia. El sábado ceremonial, el sábado ceremonial de los panes sin levadura, encontró, siendo el tipo, encontró el antitipo perfecto del cumplimiento profético perfecto en el día del Señor, el día santo sábado. El discípulo Juan, el amado Juan, dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Hermano Luis, ¿cómo se llama en hebreo? ¿Shabbatón o Gran Shabbat? ¿Cómo se dice? Shabaot. ¿Shabbat? Sí. Muy bien. Entonces era el día Shabbat, el día de gran solemnidad, cuyo término era usado cuando el sábado ceremonial anual se producía en el sábado semanal del Señor. 4000 años, 4000 años, en el primer, antes, en 4000 años antes, en la creación, cuando hubo la creación del Señor, el primer sexto día, en la semana de la creación, Dios y Cristo terminaron la obra de la creación y el cielo expresó: hemos terminado la obra y es buena. Génesis dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Se había concluido la obra de la creación. Acto seguido, el día siguiente de la creación fue el séptimo día, el día de reposo, el día de descanso, el día que Dios estableció como un monumento conmemorativo de la creación. Y luego, alrededor de 2500 años después, Dios, en medio de grande granizada y de en medio de la sorprendente grandeza del Sinaí, en medio de truenos, relámpagos, granizo, fuego, le ordena a su pueblo: acuérdate del día de reposo, del día sábado para santificarlo, porque en 6 días, en el séptimo día, Él descansó de la obra de la creación. Y luego, en la cruz del Calvario, ese sexto día de la semana, 14 de Nisan, cuando Cristo está muriendo a la hora novena del día, a las 3, lo que llamamos 3 de la tarde. Entonces el Señor también expresa las mismas palabras, las mismas palabras. Consumado es, consumado es. Las mismas palabras que se expresaran 4000 años antes en la creación fueron expresadas en la cruz del Calvario. Consumado es significa: he terminado la obra de la redención. Está todo terminado, está todo concluido. Esta es la obra realizada por el Hijo de Dios. Estas palabras indicaban, así como allá en la creación, está por empezar ahora el descanso. Él le habló al Padre, anunciando el hecho que él había cumplido con los requisitos de la ley. Él había vivido una vida sin pecado, había derramado su sangre como una recompensa por el mundo, como un rescate dado y ofrecido por la raza humana. Y ahora el camino estaba abierto, mediante el cual cada hijo e hija de Adán podía ser llevado si ellos aceptaban
el perdón ofrecido en la cruz del Calvario. Podríamos ser llevados entonces de vuelta a nuestro hogar. Hubo poder en la palabra creadora cuando el Señor revistió todo con la belleza, las flores, las plantas, cuando llenó a este mundo de animales, cuando creó al hombre hecho a su imagen. Hubo un poder extraordinario, pero es una obra mucho mayor la que el cielo hizo al llevar a este mundo de pecado, con sus habitantes hundidos en el fango de la iniquidad, y recrearlos, restaurarnos, llevándonos a un estado de perfección superior que cuando salimos de las manos del Creador por primera vez. ¿Cuántos días duró la creación? 6 días. 6 días duró la creación. La obra creadora fue espectacularmente hermosa. Ahora, ¿cuántos años llevamos de redención? Cerca de 6.000 años. Y así como el Señor, el séptimo día, descansó de su obra creadora, no porque estuviera cansado, cesó su obra creadora, pronto entraremos al séptimo milenio, donde la tierra descansará. Cada cosa tiene una enseñanza particular y especial. Mientras el sol occidental le anunciaba al mundo la aproximación del santo sábado del Señor, desde la cruz del Calvario, el Hijo de Dios proclamó: la obra de la redención está terminada. Esa obra afectaría toda la creación. Y aunque los hombres impíos no entendieron las palabras misteriosas que Cristo pronunció: consumado es, toda la creación respondió. La creación sintió lo que el cielo estaba haciendo. Ese gran terremoto que hubo, el sol se oscurece, las nubes se vuelven negras, las piedras se parten. La creación gimió y entendió lo que estaba sucediendo. El único que no entendió fue el ser humano. Dios diseñó que este estupendo evento debía ser reconocido por la humanidad, y como seres vivos e inclusive aquellos que estaban contemplando la escena están inconscientes en su significado. Santos dormidos fueron despertados de sus tumbas para proclamar las buenas nuevas de la salvación. Recordemos que cuando Cristo murió, hubo un terremoto, y la palabra de Dios declara que tumbas de seres santos fueron abiertas, y que estas tumbas, luego, cuando el Salvador resucitó, también los que estaban en las tumbas resucitaron juntamente con el Señor. La obra de la redención fue completada el día sexto. Y así como Dios descansó después de la obra de la creación, de igual manera Jesús descansó en la tumba de José durante las horas sagradas en ese santo sábado. Es decir, la fiesta de los panes tiene una connotación en el tiempo, tiene una representación en el tiempo. La fiesta de los panes sin levadura representa el día de descanso. Está representado por el Santo Sábado. Sus seguidores también descansaron porque Él les había enseñado a obedecer la santa ley de Dios, de su Padre.
Durante 4000 años el sábado había sido observado como un memorial de la creación, pero después de que el Salvador muriera en la cruz del Calvario, ahora tiene una doble connotación, siendo no solamente un memorial, un recordatorio de la creación, sino también igualmente de la redención. Y lo encontramos cuando leemos en Deuteronomio capítulo 5 los mandamientos. Cuando Moisés repite los mandamientos en el capítulo 5, cuando habla del día sábado de reposo, dice, recuerda, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató con brazo poderoso. ¿Ve? En Éxodo 28, el versículo 11, dice que el sábado nos recuerda al Creador, porque en 6 días creó Jehová los cielos, la tierra, el mar. Por esta razón, el Señor bendijo y santificó el día sábado, símbolo recordatorio de la creación. Pero Moisés, en el capítulo 5 de Deuteronomio, dice, acuérdate que fuiste esclavo y el Señor en Egipto y el Señor te rescató, te redimió con brazo poderoso. Símbolo el sábado de la creación y de la redención. El sábado, como un gran puente, abarca todo el tiempo. Esta parte me llama mucho la atención. El sábado trasciende en el tiempo. Es algo intangible, no se puede palpar, pero se puede contabilizar, se puede cronometrar. Y el sábado tiene 4 pilares. Y es bien interesante que tenga 4 pilares, porque el número 4 es símbolo de la humanidad. ¿Para quién fue dado el sábado? ¿Para quién fue ofrecido el sábado? Ah, para el ser humano, o sea, para la humanidad. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. El primer pilar, Dios lo coloca como una gran institución en el Edén. Y acordémonos que fue antes de que el pecado entrara en el mundo. Dios coloca este fundamento recordatorio para la humanidad. Si el hombre hubiera recordado siempre que Dios es el creador, no habrían apóstatas, no habría ateos, el mundo sería un tanto mucho mejor de lo que es ahora. Pero tristemente, el ser humano se ha olvidado de su origen. El primer fundamento entonces está ya en el Edén, el sábado, que Dios descansó con el hombre. El hombre acababa de salir de la mano del Creador y ahora Dios le enseña que Él es el Creador y que debía entonces consagrarle este día. Y este día fue el primer día de espectacular gloria, de comunión del hombre con su Creador. El segundo pilar, el segundo fundamento en el puente fue colocado en medio de los truenos en el Sinaí cuando el Señor promulgó a viva voz su santa ley, incluyendo el cuarto mandamiento, el día santo sábado del Señor. Eh, este día recordaba también que el séptimo día en la obra de la creación debía guardarse como el monumento que perdurara en el tiempo. El tercer pilar del puente del sábado fue colocado, fue santificado por la sangre de Cristo en el Calvario. Cuando Cristo muere, muere en la víspera del sábado y allí fue colocado como monumento recordativo ahora de nuestra redención. El cuarto pilar del tiempo, del puente en el tiempo, del Santo Sábado,
está en un futuro cercano. Y este será un evento maravilloso, porque lo describe Isaías 66. Dice que en la tierra nueva, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, que el Señor va a hacer, allí se va a guardar el santo sábado. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda criatura a adorar delante de mí, declara el Señor. Hoy nosotros tenemos el privilegio hermoso de guardar, añorando ese día cuando el Salvador venga por nosotros y entonces estemos allí, como declara la inspiración divina, ese primer sábado a las 3 de la tarde junto al árbol de la vida, estaremos recordando la obra redentora que Cristo hizo y recordaremos por la eternidad el inmenso amor que el cielo tuvo para con nosotros. De esta manera, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, recordaremos por la eternidad, en este memorial del Santo Sábado, la obra perfecta, completa que Cristo hizo al redimir este mundo caído, pero también será un recordatorio de quién es nuestro Creador y a quién le pertenecemos. Durante los 7 días siguientes a la Pascua, la gente comía panes sin levadura. 7 indica un número completo, perfecto, pleno. Era un tipo apropiado de la vida que debía ser vivida por aquel que reclama a Cristo como su Pascua. ¿Cómo debemos vivir? Dice la palabra del Señor, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que simbolizaba la levadura. La levadura representa el pecado, representa la vieja vida, representa todo lo que nos separa de Dios. La levadura es un tipo de malicia, de impiedad. Un pan sin levadura representa sinceridad, verdad, compromiso. Aquel cuyos pecados están escondidos, declara Romanos 4, 7 y 8. Y quien se da cuenta de lo que significa tener la condena de su vieja vida retirada, quitada de él, entra en esta nueva vida y no debería regresar a su vida antigua de pecado, sino vivir con toda sinceridad y verdad. Todo esto estaba simbolizado por los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. Amados hermanos, estos pasos que el Señor realizó son los que el Señor espera que nosotros estemos caminando diariamente con Él. Y vamos hacia adelante, porque los pasos del santuario iban en su orden, pero el sacerdote no iba para adelante y para atrás, iba hacia adelante a la presencia del Padre, a la presencia de donde estaba la Shekinah, donde estaba la gloria de Dios. Nosotros somos invitados a seguir también estos pasos, a comprometernos con el cielo. El cielo se comprometió. El cielo representó y cumplió estas profecías. Y nosotros, dice Apocalipsis capítulo 7, que somos, perdón, 14, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Así es de que nosotros, los que entramos en pacto con el Señor, por la fe entramos en el proceso del santuario. Por esta razón, debemos todos los días recordar que hemos sido apartados para el Señor.
que hemos sido santificados por la sangre preciosa de Cristo, que nuestra vieja vida debe quedar en el pasado y que debemos proseguir hacia el blanco, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús que el cielo nos hace. Muy bien, el día 14 el Cordero moría. El día 15 se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 16 venía la ofrenda de las primicias. Cuando los mecidos, el viento, proclamaban el tiempo de la siega, se veían esos campos dorados. Cuando la gente iba para la fiesta hacia el templo, veía en su viaje los trigos, los trigales, las cabezas de estos trigos hermosos. Ellos les recordaba la abundancia que el cielo proveía para ellos. Su pan, sus aguas estaban seguros, pero nadie podía recoger ni siquiera un grano de cereal para consumirlo hasta que no fuese ofrecida las gavillas para que Dios tuviera el primer lugar y pudiera dar entonces a través de este evento la bendición para el pueblo. La ofrenda de las primicias caía el tercer día de la fiesta de la Pascua, el día 16. El día 14 del mes de Aviv o de Nisan se comía la Pascua. El 15 era sábado. Y el día 16, o como dice la Biblia, entre las dos tardes, se mecían las primicias ofrecidas para el Señor. Y recordemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, cumplió con cada una de estas festividades el cumplimiento profético perfecto. Era un hermoso servicio, los sacerdotes ataviados con sus vestimentas sagradas, con una montonada de cabezas, un manojo de cabezas amarillas del grano maduro, entraban al templo. El resplandor del oro bruñido de las paredes y muebles se entremezclaban con los tintes de las cabezas doradas del grano. El sacerdote se paraba frente al altar del oro, es decir, al altar del incienso, y mecía los granos delante del Señor. Esas primeras cabezas eran una garantía de la copiosa siega a ser recogida y la mecida indicaba agradecimiento, alabanza al Señor de la siega. Y yo pensaba, y pienso en este momento, cuando nosotros llevamos nuestras ofrendas ante el Señor, le damos lo primero, le damos lo mejor, porque estas primicias, acuérdese que aunque era simbólico allá y es simbólico aquí también, representa las primicias. ¿Qué representaba las primicias? Ah, representaban a Cristo, porque la palabra de Dios me declara que Cristo es las primicias. En 1 Corintios 15:23 dice que en su debido orden, primero Cristo, primicias, y luego los que Él rescató. Esas primicias, esta ofrenda, representa a Cristo. Ojalá que cuando vayamos al templo a llevar nuestras ofrendas, recordemos que para el Señor es lo mejor de lo mejor, y lo demos generosamente y en abundancia. La mecida de las primicias era el servicio principal del día, pero también se ofrecían un cordero como ofrenda de holocausto. Algo bien importante, aunque esta era una ofrenda ofrecida.
esta, esta ofrenda, estas primicias, este trigo, no era quemado. Y no era quemado por esta razón. Ninguna porción de las primicias era quemada alguna vez en el fuego. Nunca se quemó las primicias en el fuego. ¿Por qué? Porque era un tipo, era una representación de los seres que resucitaron con Cristo, vestidos de inmortalidad y que nunca más estarán sujetos a la muerte o al decaimiento. Excelente. Dios hace todo perfecto. Esa ofrenda no podía quemarse porque habían otras ofrendas de libaciones que se quemaban, pero esta no. ¿Por qué? Porque esta representaba a los que resucitaban con Cristo. Allá a los que resucitaron cuando Cristo resucitó y también a los que resucitaremos si morimos con Cristo juntamente para ser llevados por la eternidad y estar ante la presencia del Señor. Durante siglos, Dios se encontraba con su pueblo. Durante muchos años, estas ofrendas eran ofrecidas y el Señor manifestaba su presencia y su agrado al recibir estas ofrendas. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, el velo del templo fue rasgado en dos. ¿Qué significaba esto? Que el servicio del templo había llegado a su fin. Nunca más el Señor vendría para recibir ni las ofrendas ni los sacrificios de este pueblo. Pero los judíos siguieron matando sus corderos pascuales como en la antigüedad. El servicio era solamente una burla, porque ese año, en ese día 14 de Aviv de Nisán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, era la Pascua, era el cumplimiento profético perfecto ofrecido desde el cielo por nosotros. Los judíos guardaron la forma vacía del sábado al día siguiente de la Pascua, pero era el descanso experimentado por Jesús al terminar su obra redentora y también sus seguidores, lo que fue aceptado por Dios. En el día 16 del mes, en el año en que murió el Salvador, los judíos en el templo que Dios había abandonado realizaron como siempre las ceremonias vacías de ofrecer las cabezas del grano, mientras que la realidad estaba cumpliendo en Cristo. El antitipo se levantó de entre los muertos y llegó a ser la primicia de aquellos que dormían en él. El tipo se había encontrado con el antitipo. La figura se había encontrado con el cumplimiento profético perfecto, con la realidad, para no volverse a repetir más este ceremonial, sino que quedara en la mente y en la fe de los creyentes a través de los siglos. Cada campo de grano maduro recogía el grano. Era recogido en el granero. Es tan solo un recordatorio de la gran siega final, de la gran cosecha final. Así como se recogían los granos y eran almacenados en el granero celestial pronto recogerá la cosecha final. Acordémonos que en Apocalipsis 14 se, se le da una voz al que tenía la, la onda, ¿cómo se llama? La hoz para cegar. Y le dice, mete tu hoz y ciega la tierra.
ese símbolo de la gran cosecha final que el cielo representaba en las fiestas solemnes, pero que ahora pronto será una realidad para nosotros. Así como la primicia, la primera manotada de grano, era una garantía de la futura siega, así también la resurrección de Cristo era una garantía de la resurrección de los justos. Porque si creemos que Cristo murió, declara el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14, si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta será la gran cosecha final. Recordemos que aquí en 1 Tesalonicenses 4 es la gran resurrección general. Pero así como hubo una primicia llevada para el cielo en la inauguración, en la apertura del ministerio de Cristo en el lugar santo, también habrán unas primicias para la apertura de la eternidad. Y esas primicias, declara la inspiración divina, son los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Hubo primicias allá y habrá primicias acá, pero todos formaremos un cuadro perfecto de redimidos por la eternidad. El sacerdote no entraba al templo solamente con una cabeza de grano. El Mesías en una manotada delante del Señor también. Este símbolo representaba lo que Cristo hizo cuando se levantó de la tumba, porque se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron con él. Y mientras los judíos se esmeraban por realizar un servicio vacío de la ofrenda de las primicias en el templo, y los soldados romanos propagaban en la gente que Cristo no había resucitado, sino que los discípulos se habían robado el cuerpo. Estos santos que habían salido victoriosos de sus tumbas con Cristo Jesús y habían sido resucitados por el poder del cielo, fueron por las ciudades proclamando que Cristo en realidad había resucitado y ellos habían resucitado juntamente con ellos y estaban ahora dando un testimonio de que ellos estaban vivos porque Cristo había resucitado. Pablo dice que cuando Cristo subió a lo alto, llevó un puñado de cautivos juntamente con él. Al hablar de ellos en Romanos 8, 29 y 30, él nos dice que esta compañía de santos resucitados que salieron de las tumbas, juntamente con Cristo, fueron escogidos. Ellos estaban predestinados, luego llamados, y a quienes llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también santificó. Esto fue hecho para que de entre muchos hermanos. Esta compañía estaba compuesta por individuos escogidos de todos los siglos, desde Adán, desde el siglo en que Adán vivió, los que murieron a través de las edades hasta la época de Cristo, fueron individuos escogidos. El cielo no dice quiénes son. Obviamente, no creemos que Adán esté en este grupo de los que fueron resucitados con Cristo. No sabemos si de pronto Abel, no lo sabemos, pero fueron seres que habían muerto confiando y esperando en ese Mesías prometido y que ahora eran resucitados para que dieran testimonio vivo de el poder y la obra que el cielo estaba realizando. Así como la
manotada de granos en el servicio típico era una garantía de la siega venidera. Así también estos santos hombres que fueron levantados entre los muertos para testificar del poder del Señor era una garantía de la innumerable compañía que Cristo despertará del polvo de la tierra cuando Él venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evento está pronto a ocurrir. El cielo se ha preparado. La novia, la Santa Ciudad de Jerusalén, está dispuesta. Los nombres de los fieles hijos de Dios están siendo registrados. El sello de Dios está siendo colocado sobre cada hijo suyo. Pronto habrá el gran derramamiento de la lluvia tardía. Se madurará la cosecha final. Se recogerá el grano en el granero celestial y Cristo vendrá por nosotros. ¿Estamos siguiendo los pasos del Cordero por donde quiera que va? Mañana analizaremos la siguiente festividad que tiene que ver con las semanas, con el día de Pentecostés. Por ahora, sigamos al Cordero por donde quiera que Él está. El enemigo quiere que nosotros estemos donde Él estuvo, porque no estaremos recibiendo los beneficios de la obra presente y reciente que el cielo está realizando. Pero el Señor anhela que nosotros estemos en sintonía con el cielo y que hoy nos dispongamos a ser esos testigos ante el mundo de la obra redentora. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el gran amor y la bendición de haber sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy, Señor, nos colocamos en tus manos santas y pedimos que la obra meritoria que Cristo nuestro Salvador realiza en el santuario celestial sea colocado a nuestro favor. Que hoy nuestras vidas sean emblanquecidas y purificadas, santificadas en la sangre del Cordero. Anhelamos pronto ver tu gloria y regresar a nuestro hogar para no separarnos jamás de ti. Gracias, Señor, por la obra que tu Espíritu Santo realiza en nuestras vidas y por la compañía y la obra de tus santos ángeles. Anhelamos, Señor, que vengas pronto por tu pueblo, pero antes permítenos, Señor, ser participantes en la obra de redención con tu Hijo amado Cristo Jesús. Que hoy podamos, Señor, hacer sonar el clarín y que este mundo entienda que tú tienes un pueblo que se prepara para entrar contigo en la mansión celestial y que invitamos a aquellos que han de formar parte de tu pueblo también que entren a pacto contigo en la redención ofrecida desde el lugar santísimo del santuario celestial. Perdona, Señor, nuestras equivocaciones, borra nuestros pecados. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, lo agradecemos. Amén. Amén.